Mi nombre es Marielita, estudiante del tercer semestre de Contabilidad Superior del Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy les voy a tratar sobre un pequeño análisis de un libro de microeconomía, exactamente el capítulo 6, que habla sobre el coste, donde veremos una introducción, la minimización del coste a largo plazo, la minimización de coste a corto plazo, la minimización del coste con varias plantas y por último las funciones de coste con varios productos. Para empezar con la introducción veremos lo que es el coste y nos dice que está formada por el productos o servicios más la ganancia que la empresa desea obtener dependiendo del producto o servicio. El coste es parte del ingreso o del importe de una venta, de tal manera que la suma del costo con la ganancia determinada nos da como un resultado un valor de venta de un producto. En economía, el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que se supone del ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, de un servicio o de una actividad. Dentro de esta utilización de factores que suponemos la creación de costes, se incluye el pago a trabajadores, gastos derivados a la actividad económica como servicios de marketing o a la compra de mercaderías. Durante un proceso de producción o en la prestación de un servicio por parte de una empresa, se desgasta o se utiliza un factor productivo o varios. Este hecho y el cambio se realizan con los mismos objetivos de obtener un resultado a un lugar al concepto del coste que conocemos en el ámbito productivo y de la economía. De hecho, una correcta contabilización de costes es básica a la hora de establecer proyectos empresariales o su viabilidad futura. También dentro de la introducción veremos la dimensión temporal de la producción, que nos dice que la producción es un flujo y en consecuencia debe tener una dimensión temporal, que esto carece de sentido, es decir, que una empresa produce muchas más toneladas de un bien determinado a menos que especifiquemos el periodo de tiempo, lo que son las horas, los días, los meses o años que se invirtió en la producción. En consecuencia, la variable tiene las dimensiones de una tasa de flujo de unidades del bien por unidad, tiempo o por periodo. En la introducción también nos habla sobre la toma de decisiones a corto y a largo plazo, que este subtema se centra más en lo que es en un modelo de dos factores, que es el factor variable y el factor limitado. El factor variable de una empresa puede modificar la cantidad que se usa de él a voluntad. También se puede decidir al principio del periodo cero, el periodo actual, utilizar cualquier nivel de producción durante el periodo cero puede llevar a cabo a una decisión. La variación de la cantidad de otro factor necesita de un tiempo. Es necesario que transcurra un periodo para disponer de un aumento. Por ejemplo, el flujo de servicios de una máquina o de un tipo de mano de obra cualificada. El factor limitado nos dice que es la cantidad que es utilizada en el periodo cero o se puede aumentar más allá de la cantidad que dispone al principio del periodo cero. Pero por otro lado, una empresa puede o no reducir la cantidad de que se utilice en el periodo cero. Si el factor es divisible, una empresa podrá utilizar una cantidad menor que la máxima disponible, a menos de que exista una limitación contractual, dado de que los contratos normalmente estipulan la cantidad de un factor por la que se pagará en lugar de la cantidad que deberá usarse.
La divisibilidad de un factor normalmente implicará la posibilidad de usarlo por debajo de su capacidad. Por ejemplo, una empresa puede contratar mano de obra mediante contratos mensuales y puede aumentar o reducir el número de trabajadores a los cuales pueden pagar un salario garantizado en ese periodo, pero si lo desea pueden permitir que los trabajadores no cumplan su jornada completa. Dentro de esta introducción tenemos también lo que son los costes de ajuste, que nos dice que los costes de ajuste son aquellos costes que se asocian únicamente a un cambio en el nivel de uso de un factor. Los cambios en las cantidades de los factores tienen que ser planificados y organizados. Además, y por encima de la gestión de las actividades en curso, todo esto absorbe recursos y de ahí que suponga unos costes de ajuste. Por ejemplo, si una empresa desea contratar más mano de obra, puede tener que hacer publicidad para conseguir nuevos trabajadores, pero una vez que los nuevos trabajadores estén contratados, la publicidad ya no va a ser necesaria, ya que el coste de publicidad también lo podemos considerar como un coste de ajuste, en donde se incurre que únicamente porque la empresa desea contratar más trabajadores, pero no se necesitan para retener a los trabajadores ya empleados. Si los niveles reales de utilización de los factores son diferentes de los niveles que hacen mínimo el coste, a la empresa le merecerá la pena de realizar cambios de dichos niveles de factores. Estos cambios impondrán costes de ajustes, así que la empresa deberá elegir la tasa óptima de ajustes comprobando las ganancias, menores costes de producción y los costes de ajuste de los cambios. También tenemos lo que son los costes de oportunidad. Los costes de oportunidad marginal de un factor nos dice que es un valor de la alternativa a la que se renuncia a la empresa por el uso de una unidad adicional de dicho factor. Si una empresa no dispone en ese momento de una unidad adicional, tendrá que comprarla o alquilarla, y el coste marginal de oportunidad será el precio de mercado o de alquiler de dicho factor. Si la empresa ya dispone en ese momento de la unidad adicional, no tendrá que realizar un desembolso de efectivo adicional, pero dado de que dicha unidad podría haberse vendido en el mercado, este precio de mercado será el valor de la alternativa que se ha perdido. El coste de un factor, como su coste marginal de oportunidad, se mide por los factores variables por el precio del mercado de un factor. Esto no podrá ser válido por varias razones. Una de las razones es por si el precio de mercado del factor aumenta, se reduce cuando la empresa compra cantidades mayores de dicho factor. Entonces, el costo marginal de oportunidad del factor para la empresa sería mayor que su precio de mercado. Otra de las razones por las que no puede ser válido es cuando una empresa se puede enfrentar a diferentes precios de mercado para el factor, dependiendo de que si desea comprarla o venderla. Los impuestos que gravan la compra pueden hacer que el precio de la compra supere el precio de la venta. Pueden existir costes de utilización de los mercados debido a los costos de adquisición de información, negociación, etc. De manera de que un vendedor puede recibir un precio neto por debajo de lo pagado por el comprador. Estos costos de transacción pueden incluir también los honorarios y las comisiones que se pagan a los agentes y a los corredores de bolsa. En general, el costo marginal de oportunidad de un factor dependerá mucho de la cantidad de la empresa que desea usar,
de la cantidad de que ya tiene comprada o contratada, de los costes asociados al mercado y de los términos de contrato bajo el cual se interpretan los factores. La minimización del coste a largo plazo nos dice que es un problema de minimización del coste a largo plazo de una empresa consiste en formular un plan que minimiza el costo de producir un nivel de producción específico durante algún periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que todos los factores se puedan considerar variables. Dentro de la minimización del coste a largo plazo tenemos lo que es la función del coste, que nos dice que los niveles de factores que hacen mínimo al coste y que se resuelven, y también que son las demandas condicionadas de factores y son funciones de los precios y de los factores y del nivel de producción requerido. Las demandas de los factores dependen de la producción de una empresa, así que una explicación completa de las demandas de factores de una empresa debe incluir una teoría de sus elecciones del nivel de producción. Los resultados que obtengamos de una minimización de costes se pueden implicar en cualquier modelo completo de una empresa que requiera que el coste de producción sea óptimo y que la empresa sea mínima. La función de coste es útil ya que contiene toda la información económicamente relevada acerca de la tecnología de una empresa que hace mínimo el coste de producción. Si conocemos las funciones de coste, podremos descubrir la combinación de factores que minimiza el coste de cualquier nivel de producción o de precios. Minimización de costes a corto plazo. El problema de minimización de costes a corto plazo consiste en elegir un par de valores que minimicen el costo de una producción determinada. Cuando existen restricciones sobre la modificación del valor fijo, la función de costes a corto plazo y las curvas asociadas muestran una relación que existe entre ellas y el coste mínimo, y que se obtienen a partir de un problema de minimización. La minimización de costes con varias plantas. Esta minimización de costes con varias plantas pueden tener muchas empresas que poseen más de una planta de producción y por lo tanto se enfrentan al problema de asignar una determinada producción total entre sus plantas y para minimizar el coste total de esa producción. Los problemas se pueden resolver mediante etapas y que cada planta resuelve un problema de producción determinado de nivel de producción al mínimo coste de esa planta, sujeto a la función de producción de la misma, eligiendo una combinación de factores que minimicen el costo de una planta. Cada planta tiene una función de costes que se obtienen de manera habitual. Dentro de la minimización de costes con varias plantas tenemos lo que es la producción al menor coste con rendimientos crecientes, el monopolio natural. Si todas las plantas de producción tienen funciones de costes estrictamente convexas e idénticas, la producción de menor coste requerirá que cada una produzca la misma cantidad, demostrando que los costos marginales sean iguales. Sea cual sea la producción total requerida, cuando las funciones de costes no son convexas, esta conclusión no puede ser válida y puede ser más eficiente en el sentido de producir un determinado nivel de producción al menor coste. Producir una cantidad de producto en una planta, en lugar de hacerlo con varias, tiene como consecuencia
para el número de empresas de participantes en el mercado. Cuando se minimiza el coste de producir cualquier nivel de producción en una sola planta, se dice que existe un monopolio natural en esa producción. Con este tipo de tecnología, se podría esperar que una sola empresa llevara a cabo toda la producción. Sin embargo, una teoría satisfactoria del número de empresas de equilibrio en una determinada industria debe apoyarse en algo más que en la tecnología. Las decisiones de entrada y la producción de una empresa que maximice los beneficios depende tanto de los ingresos que se anticipen por diferentes decisiones como de los costes. Y por último tenemos las funciones de costes con varios productos. Si la empresa produce dos productos, el problema consistirá en minimizar el coste de producir determinadas cantidades de sus productos. Dentro de las funciones de costos con varios productos, tenemos la producción conjunta y la función de costes. En esta parte, la explicación para el hecho de que las empresas productoras de varios productos sean más comunes que las empresas que producen un solo producto está en bajo ciertas circunstancias.